Vamos a estudiar ahora la composición de movimientos. En este caso estudiaremos el movimiento rectilíneo uniforme más un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En concreto vamos a estudiar el caso en el que el movimiento rectilíneo uniforme se produce en el eje X y el acelerado se produce en el eje Y. Este caso podemos tenerlo de ejemplo en un tiro parabólico, es decir, donde la aceleración es la gravedad. Entonces vamos a sustituir A por G, teniendo en cuenta que este signo pues, será negativo. En el eje X lanzaremos con una cierta velocidad inicial, por tanto, como no vamos a tener aceleración en el eje X, ahí no va a variar la velocidad, será un movimiento uniforme. En cambio, en el eje Y, al tener la gravedad y lanzar con cierta velocidad en el eje Y, al haber aceleración variará y entonces nos encontraremos con un caso particular. Podemos calcular la ecuación de la trayectoria, bastaría con despejar t y sustituirlo, entonces nos quedará una función de y, nos quedará y en función de x. Como vemos, la ecuación de la trayectoria es una ecuación de segundo grado en x, donde tenemos y igual a ax cuadrado, tenemos aquí el término de x cuadrado con los términos que eran las funciones de a, más bx, aquí tenemos la x con otros términos, más c, que en este caso sería la y sub 0. Por simplificar, vamos a suponer que la x sub 0 es 0, porque lo vamos a tomar nosotros, nuestro sistema de referencia lo tomaremos ahí. Estudiemos pues distintos tipos de movimientos que nos podemos encontrar, o distintos casos que nos podemos encontrar en este tipo de movimientos, en el tiro parabólico. Por ejemplo, en primer caso nos podríamos encontrar que estamos a una altura 0, y su 0 es 0, es decir, estamos tirando desde el suelo, lanzamos algo con un cierto ángulo. Esta sería nuestra ecuación de la trayectoria, que si lo comparamos con una parábola y igual a ax cuadrado menos bx más c, nos damos cuenta que el término c no está aquí, y lo que acompaña al x cuadrado, este término que acompañaría al x cuadrado sería todo esto, es decir, sería un número negativo. Entonces tendríamos algo del tipo igual a menos ax cuadrado, bueno, aquí tenemos que poner b, ¿no?, más bx. Este tipo de parábolas que tienen el término a negativo, este término negativo que acompaña al x cuadrado es negativo, ya sabíamos, o podemos saber que son de esta forma. Además, como el x0, cuando x vale 0 y vale 0, así, ¿vale? Podremos calcular el punto más alto y podremos calcular el alcance máximo. ¿En qué consiste calcular el alcance máximo? Para calcular el punto de corte con el eje X, ¿vale? Tenemos uno que es el 0, 0 y el otro punto de corte. En eso consistirá el problema, calcular el vértice de la parábola y el punto de corte con el eje X.